Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a hacer un video rápido en el cual vamos a explicar cómo podemos guardar nuestros videos de TikTok sin necesidad de publicarlos, listo, ya sea guardarlos en la galería o guardarlos en nuestra cuenta. Así que bueno, vamos a empezar, vamos a ir a la parte de abajo en el símbolo de más para crear un video, un nuevo TikTok como ejemplo. Vamos a grabarlo. Listo, en este caso yo ya lo grabé, como ven en la parte de arriba. Vamos a luego a presionar en la parte derecha en el símbolo de que está listo. En esa parte vamos a presionar siguiente. Y en la próxima ventana, en esa parte es de la cual vamos a poder publicar nuestro video sin guardarlo, sin necesidad de publicarlo. Listo, entonces como ven, hay una primera opción que nos dice quién puede ver este video. Vamos a seleccionar esa opción y lo vamos a colocar como privado. Listo, y vamos a seleccionar en la parte de abajo publicar. De esta forma, aunque nuestro video está publicado, solamente nosotros lo vamos a poder ver. Entonces vamos a ir a nuestro perfil ahora, y en nuestro perfil vamos a ver que en la última opción hay un pequeño candadito. Estos son nuestros videos privados, así que acá va a estar nuestro video recién guardado. Simplemente vamos a seleccionarlo, en este caso pues está cargando, es este. Simplemente vamos a seleccionarlo y seleccionamos los tres puntos de la derecha. Aquí vamos a encontrar la opción de guardar el video. De esa forma ya lo tenemos en nuestra galería. Si no lo queremos publicar, simplemente una vez se guarde en nuestra galería, volvemos a seleccionar los tres puntos y lo eliminamos. Listo, lo eliminamos. O si lo queremos publicar, presionamos en esta parte donde dice cambiar privacidad y lo publicamos. Desde la parte de arriba cambiamos la configuración de privado a público. En esta parte lo cambiamos a público y de esta forma todo el mundo lo va a poder ver. Así que esa es la manera más sencilla de hacerlo. Recuerden que simplemente publicar el video como privado y después vamos a acceder a él y lo podemos descargar y guardar en nuestra galería. Si tienen dudas o preguntas igual sobre este u otro tema, lo pueden dejar en los comentarios y yo voy a estar pendiente para dar respuesta en cuanto pueda. Y nada, nos vemos en un próximo video.